Bien, vamos a nuestro último tema del semestre, que es algoritmos aproximados. Ya vimos en informática teórica que muchos problemas de interés práctico en el fondo son problemas NP completos. En realidad lo son sus variantes de decisión, que en el caso de NP completo significa que resolver el respectivo problema de búsqueda o de optimización también toma tiempo más que polinomial si es que P no es NP. O sea, en el fondo podemos resolver el problema de búsqueda, el problema de optimización que realmente nos interesa, llamando al problema de decisión un número polinomial de veces, en el fondo. Bolitas. ¿Aló? Buenos días. ¿Sí? Va, alguna interrupción rara. Bueno, continuamos. Simplemente decir es NP completo y dejar el problema de lado no suele ser una opción, o sea, nos van a pedir una solución igual. Podríamos utilizar ¿cómo se llama? La excusa, digamos, que el problema es NP completo para no entregar la mejor solución, pero sí nos van a pedir alguna solución más o menos razonable. O sea, en el fondo queremos una solución, aunque no podemos garantizar la mejor posible o algo tenemos que hacer. Las opciones que tenemos en el fondo son utilizar alguna clase de mecanismo de búsqueda completo, o sea, realmente revisar el cuento, utilizar algún algoritmo para resolver el problema que me dé realmente el óptimo o que me dé realmente la solución que ando buscando y nos resignamos al costo del caso, lo cual probablemente va a significar que solamente vamos a poder resolver problemas relativamente pequeños. Usar alguna clase de algoritmo especializado. Posiblemente el problema que tenemos entre manos, hay algunos casos especiales que son de particular interés en la práctica. Posiblemente para esos casos haya algoritmos ya sea exactos, digamos, o aproximados o lo que sea que resuelvan el problema y usamos eso. A falta de que alguien haya ya estudiado el problema y nos dé una solución empaquetada, tenemos siempre la opción de optar por alguna clase de heurística. Una heurística es en el fondo alguna idea que debiera dar una solución razonable, no garantiza que sea la mejor posible. Son basadas en la intuición sobre el problema, no evidencia sólida que realmente entregan siempre o generalmente o lo que sea un resultado decente. Y debe ser basadas, no basados. Anotar la corrección necesaria. Vimos que una opción es utilizar alguna clase de algoritmo aleatorizado, que vimos que en algunos casos resuelven problemas complejos con alta probabilidad o dan buenas soluciones que no necesariamente garantizan que sea la mejor posible, pero dan una solución razonable. Y en el peor de los casos, si es que el algoritmo aleatorizado entrega una solución, bueno, podemos correrlo un par de veces y quedarnos con la mejor solución que obtengamos. No es mala idea hacer eso, si el costo del algoritmo no es demasiado grande. Y finalmente, algoritmos aproximados, que son algoritmos en general deterministas, que dan soluciones aproximadas dentro de un cierto rango, que nos garantizan en el fondo que nuestra solución a lo mejor es, qué sé yo, nos da
a lo más una solución que es 2 veces mayor que la mínima o qué sé yo, alguna cosa así, definitivamente es de interés también. Y eso un poco vamos a estudiar esa área, que es un área bastante gigante, así que acá solamente podemos dar un rechazo por encima. Da una instancia I del problema, vamos a llamar C de I al costo de la solución provista por el algoritmo. O sea, aquí estamos pensando en general en alguna clase de algoritmo de optimización, que es el caso típico, digamos. Y C asterisco de I el costo óptimo respectivo. Supondremos que los costos son estrictamente positivos, o sea, un costo cero o negativo es como que no tiene mucho sentido. Y lo que buscamos es que C de I partido por C asterisco de I sea pequeño, si es minimización. Para maximización, lo que buscamos es que C asterisco de I partido por C de I sea pequeño. ¿Okay? Se dice que el algoritmo logra cota de razón ρ de n si para todas las instancias de I de tamaño n, el máximo sobre las instancias de tamaño n de C de I sobre C asterisco de I y el C asterisco de I partido por C de I es siempre garantizadamente menor o igual que el ρ de n. ¿Okay? Está claro que el ρ S es siempre mayor o igual a 1 y es 1 exactamente si la solución que nos está dando nuestro algoritmo es realmente el óptimo, el mínimo o el máximo. De esa manera no tenemos que estar en el fondo hablando de que, oye, no estamos maximizando, así que nos interesa lo más grande posible o qué sé yo. Tenemos una cosa que es uniforme para ambos casos. Esta palabra en realidad no existe, pero como por la manera cuerda que encontré de decir lo que queremos decir. Algunos problemas NP completos pueden aproximarse arbitrariamente. Para ellos hay algún algoritmo que toma una instancia I y un número real epsilon mayor que 0, se ejecuta en tiempo polinomial en el tamaño de la instancia y retorna una solución cuya cota de razón es a lo más 1 más epsilon. ¿Sí? O sea, en el fondo hay situaciones en las cuales nos podemos dar una cota de error que consideramos aceptable y según eso en el fondo ajustamos el algoritmo y el algoritmo nos da una solución que está dentro de esa cota. A eso se le llama, en un tiempo polinomial, a eso se le llama un PTAS. El tiempo de ejecución obviamente va a depender de n y particularmente va a depender de epsilon. O sea, si tomo un epsilon que es bastante grande, estoy dispuesto a tener un error bastante grande. Probablemente nuestro algoritmo genérico, digamos, para epsilon cualquiera, va a demorarse poco. Si es que estoy dando un epsilon muy, qué sé yo, si digo, no sé, pues el epsilon es 5, probablemente se demore muy poco. Si le digo epsilon tiene que ser, qué sé yo, un 1%, se demora mucho más. En muchos casos, al disminuir el epsilon, el tiempo de ejecución crece más allá de polinomial. O sea, por ejemplo, el tiempo de ejecución es O de 1 n a la 1 partido por epsilon. Conforme crece disminuye el epsilon, el 1 partido por epsilon se dispara, digamos, esa cosa no tiene una cota polinomial como tal. Si es que el tiempo de ejecución del algoritmo es polinomial en n y en 1 partido por epsilon, se habla de FPTAs. Ejemplos de algún tiempo de ejecución como 1 partido por epsilon cuadrado, n cubo, etcétera, o cosas de esa clase. ¿Sí? Los problemas NP completos, como vimos en su oportunidad en informática teórica, son equivalentes respecto a si esos peores casos pueden resolverse exactamente en tiempo polinomial. O sea, como vimos, si es que podemos obtener una solución en tiempo polinomial para cualquiera de los problemas de decisión NP completos, como todos se pueden reducir polinomialmente entre sí, tenemos una solución en tiempo polinomial para cualquiera de ellos.
La situación, curiosamente, con respecto a lo que también buenas aproximaciones se pueden obtener, es bastante variada, no es precisamente uniforme, curiosamente. Por ejemplo, si es que hay un algoritmo aproximado con una cuota de razón menor que infinito para el problema del vendedor viajero, el famoso problema TSP, eh, 2, entonces P es NP, o sea, es bastante poco probable que esa cosa exista. Algunos problemas pueden aproximarse con una cuota que crece lentamente con n. Por ejemplo, lo vamos a ver un poco más adelante, set cover se puede aproximar dentro de un factor de logaritmo de n. Hay problemas que se pueden aproximar dentro de un factor fijo. O sea, el problema es que, por ejemplo, tenemos un algoritmo que me da una cuota de razón garantizada de 2. ¿Sí? No logaritmo de n. O sea, independiente del tamaño, me da una cuota de una cuota 2. Y también hay problemas para los que se conocen PTAs o incluso se conocen FPTAs. Vamos a ver un ejemplo de esa clase de cosas más adelante también. De hecho, similar al caso de los problemas NP completos, hay colecciones de problemas que se creen. Nuevamente aquí hay que echarle todo la palabra de sal, que significa suponiendo que P no es NP y toda esa hierba más. Hay evidencia que indica que lo siguiente. Son equivalentes en que son difíciles de aproximar y que si uno puede aproximarse en tiempo polinomial, todos pueden hacerlo. O sea, también aquí hay una especie de completitud, digamos. Pero entrar totalmente de lleno a estudiar algoritmos aproximados y sus distintas variantes y las razones teóricas que hay para creer una u otra cosa, digamos, al respecto, dan para varios cursos y lamentablemente no tenemos tiempo para eso acá, así que nos vamos a remitir simplemente a una rápida reseña del tema. Partamos con un problema que ya conocemos. El problema Vertex Cover nos da un grafo y solicita un subconjunto mínimo de vértices C, tal que todos los arcos de G contienen al menos un vértice en C. Sabemos que el problema de decisión correspondiente tiene G un vertex cover de tamaño K, es NP completo. Y acá estamos buscando el mínimo posible. Aquí obviamente tenemos una cuota de que podemos simplemente tomar todos los vértices y estamos listos, digamos, pero eso no tiene mucho chiste. Vamos a demostrar que hay un algoritmo con cota razón 2, o sea, obtiene un conjunto que a lo más tiene el doble tamaño del mínimo. Suena feo, digamos, pero si pensamos que hay casos como los que habíamos mencionado antes, los vamos a ver un poco más en detalle más adelante, en el cual en el fondo no hay ningún algoritmo que garantice nada, en realidad, salvo que PCNP, o sea, ningún algoritmo polinomial que garantice nada, salvo que PCNP. Esto definitivamente es un gran triunfo. Tomemos un algoritmo muy simple que se basa en una observación obvia. Si consideramos el arco V en los arcos del grafo, al menos uno de los dos vértices pertenece al conjunto, al vertex cover. No sabemos cuál de los dos. Bueno, pongamos los dos. Fácil. ¿Qué más simple? Más tonto, imposible, obvio. Y obviamente eliminamos entonces los arcos que contienen vértices U y V y repetimos el ejercicio con el resto que nos va quedando. Es un algoritmo aleatorizado. Básicamente estamos eligiendo un arco cualquiera en cada paso. Y
tenemos entonces el algoritmo función approx_bc que está dado acá. ¿Okay? Más simple, ¿dónde? El algoritmo approx_bc tiene cota razón 2 para vertex cover. Se hace el conjunto que entrega approx_bc y sea C asterisco el mínimo correspondiente. Sea A el conjunto de arcos seleccionado por approx_bc, vemos que C es dos veces el tamaño de C, digamos, la cardinalidad de C es dos veces la cardinalidad A, porque cada arco seleccionado aporta dos vértices al conjunto que nuestro algoritmo entrega. El vertex cover mínimo tiene que contener al menos uno de esos dos vértices, con lo que sabemos que la cardinalidad de A en realidad es menor o igual a C asterisco. ¿Sí? Y de ahí concluimos entonces que nuestra razón de aproximación de nuestro algoritmo aproximado bruto es 2. Para un ejemplo en el cual se da justo 2, si tomamos el grafo bipartito completo, KNN, el algoritmo approx_bc da cota de razón exactamente 2. Básicamente va a ir eligiendo arcos y termina eligiendo todos los vértices para un total de 2n. El óptimo, obviamente, es tomar uno de los dos conjuntos que conforman el KNN, que tiene n vértices. Estamos listos. O sea, con eso tenemos lo que se conoce como un ejemplo ajustado. Type example en inglés para este algoritmo en particular. Con eso estamos demostrando que este algoritmo realmente nos da esa cota de aproximación en el peor caso. No es que simplemente nuestra demostración nos dice algo, pero capaz que la cota que estemos obteniendo sea bastante suelta. Otra idea es una estrategia voraz. ¿Por qué no concentrarse en vértices que cubren el máximo número de arcos? O sea, ir agregando vértices en orden de grado decreciente. Agregamos primeramente aquel vértice que participa en más arcos y eliminamos ese vértice, los arcos correspondientes y seguimos dándole hasta que se nos acabe el grafo. ¿Sí? Es una idea bastante razonable que nos da esto de acá. El problema de esto, a pesar de que suena eminentemente razonable, esto no siempre da una solución mejor que la estrategia estúpida de 2 por 1. ¿Sí? Sorprendentemente, en la actualidad, la mejor aproximación a BC que se conoce es el approx_bc tonto que habíamos planteado antes. ¿Sí? Para greedy BC la cota de razón crece como θ log n, donde n es el número de vértices del grafo. Ni siquiera una constante, o sea, crece más rápido que el 2 que teníamos garantizado de antes. ¿Sí? Bueno, pero en el fondo el algoritmo greedy-BC puede comportarse arbitrariamente peor que approx_bc. Puede, nótese. Por otro lado, en grafos típicos suele dar mejores resultados que approx_bc. Como los dos son algoritmos bastante baratos, digamos, vale la pena correr los dos. Y ya que approx_bc es un algoritmo aleatorizado, en una de esas aprovechar de correr approx_bc un par de veces y quedarse con el conjunto más chico que resulte de todo el ejercicio. O tal vez incluso usar una idea combinada, usar approx_bc básicamente, pero en vez de elegir el arco del caso aleatoriamente, elegir el arco en el cual los dos vértices que lo conforman
tengan grados máximos, de manera de ojalá matar los más arcos con un vértice, matar los más arcos en el fondo, sí, con un arco elegido cada vez. Claro que entrar a analizar eso probablemente se empieza a poner peludo, digamos, pero ahí tenemos una idea que podría también considerarse y hacer tal vez algunos experimentos y ver si es que realmente da buenos resultados o no. La moraleja de la discusión anterior es que la heurística obvia no siempre da el resultado mejor. De repente, una técnica bastante torpe a primera vista, en realidad nos garantiza un resultado mejor. Y que particularmente si estamos enfrascados en alguna clase de algoritmos aleatorizados o alguna cosa, en una de esas, sé que los algoritmos del caso son relativamente baratos, vale la pena intentar en paralelo, digámoslo así, varias opciones y quedarse con la que me dé los mejores resultados. Problema del vendedor viajero, famoso y tristemente célebre, nos plantea un grafo con costos de los arcos, una función C que va de los arcos a números reales positivos, y buscamos un ciclo de costo mínimo, sumando los costos de los arcos que visite cada vértice exactamente una vez. Son ciclos hamiltonianos, el grafo que tenga costo mínimo, lo que estamos buscando en castellano pedestre. El problema de TSC es similar al problema del ciclo hamiltoniano, en el fondo es prácticamente el mismo, solo que le mete costos a la sopa, digamos. Vamos a mostrar esa relación entre esos dos problemas para mostrar que es imposible aproximar TSP salvo si P es igual a NP. O sea, es posible demostrar aproximar TSP por un algoritmo polinomial. Teorema. No hay un algoritmo aproximado polinomial para TSP que dé una cota de razón menor que infinito, a menos que P sea NP, lo que yo les decía. O sea, este problema es difícil de aproximar. No hay garantías, digamos, de cota. Vamos a reducir Hamiltonian a obtener una aproximación a TSP, sea G el grafo del caso, n el número de vértices, elegimos un C y creamos una instancia de TSP con costos del arco V es 1, si V pertenece al grafo, y C si V no pertenece. Está claro que esta instancia del problema del vendedor viajero tiene solución de costo n, visita cada vértice exactamente una vez y visita cada vértice exactamente una vez y no pasa por ningún arco que no está en el grafo. Si es que no, quiere decir que hay al menos un arco que no está en el grafo que está visitando nuestro amigo y por lo tanto el costo va a ser al menos n más c menos 1. Si es que hay un algoritmo polinomial que nos dé un ρ que sea menor que c más n menos 1 partido por n, tendríamos un algoritmo polinomial para Hamiltonian. Pero C es arbitrario, en particular C podría ser, por ejemplo, no sé, por 10n. ¿Sí?
y por lo tanto obtener cualquier aproximación, bueno, en realidad no 10n, digámosle 101n o 1001n o lo que sea, digamos. Por lo tanto, obtener cualquier algoritmo que dé una aproximación eh, constante que no sea infinita para todos los casos, eh, significaría que estamos en condición de resolver el problema Hamiltonian en tiempo polinomial. Y eso estamos suponiendo que no se puede porque Hamiltonian es un problema NP completo. Ahí estamos fritos, ¿ven? Veamos ahora, y aquí es donde entra lo que yo les comentaba respecto de algoritmos especializados o situaciones particulares del problema que pueden ser más fáciles de resolver. El problema TSC delta, o TSC triángulo, si ustedes quieren. Una variante de ese TSP, que vamos a llamar TSP delta, se da si todos los vértices de los costos cumplen con la desigualdad triangular. O sea, básicamente ir directamente del vértice U al vértice V nunca puede ser más barato que darse la vuelta por algún vértice intermedio X, ¿sí? Lo cual es bastante razonable, pero no siempre se cumple, ¿sí? Me recuerdo alguna vez que se me ocurrió la idea de, ¿cómo era el cuento? Estaba viajando, creo que era de La Serena a Concepción o alguna cosa así. Y resulta que resultaba más barato hacer el viaje Serena-Santiago y Santiago-Concepción que ir directamente de La Serena a Concepción. Absurdo, pero cierto. Esa clase de situaciones en general no se dan. O sea, generalmente nuestro problema del vendedor viajero tiene la característica de ser delta. Un caso especial todavía de esto es el caso en el que los vértices son puntos en el plano y los costos son simplemente las distancias entre los puntos. A eso le llaman el caso del vendedor viajero euclidiano, donde, por ejemplo, si lo que nosotros tenemos que hacer es movimientos de una pluma, digamos, que está haciendo un dibujo, ahí tenemos prácticamente esta clase de problemas entre manos. Teorema. Y aquí es donde entra lo que les comentaba yo, que una cosa que parece un tanto trivial, una reflexión bastante trivial, puede hacer una gran diferencia en el problema. Para el TSP delta hay un algoritmo polinomial que asegura cota de razón 2. Primeramente, se hace asterisco el costo del ciclo óptimo. Si eliminamos uno de los arcos del ciclo, obtenemos un árbol recubridor del grafo, ¿cierto? O sea, básicamente tenemos un conjunto de arcos que conectan todos los vértices y que no tienen redundancia, ¿sí? O sea, un árbol recubridor. El costo de ese árbol recubridor es a lo menos el costo del árbol recubridor mínimo del grafo. Llamémosle T asterisco a ese, ¿sí? Por el otro lado, nosotros podemos construir un circuito que visita cada vértice 2 veces partiendo de un árbol recubridor mínimo. Básicamente, recorrerlo en preorden, perdón, sí, recorrerlo, o sea, el típico recorrido de los árboles, digamos, en el fondo. Y eso, que podríamos decir, oiga, tome el monito del árbol, pensando pintado en el plano, digamos, ¿sí? Y nos vamos dibujando una línea por el alrededor del cuento. En el fondo ese es el camino que estaríamos siguiendo. Obviamente nosotros podríamos acortar ese camino, y tiene sentido acortarlo, porque, por ejemplo, cuando hagamos el recorrido del caso, digamos, a la vuelta, cuando vengamos a la vuelta estamos volviendo a visitar el mismo vértice que ya habíamos visitado.
no tiene sentido hacerlo. Simplemente en ese caso sálteselo. Vaya al siguiente en orden de que corresponde. Como en el proceso básicamente nos estamos saltando vértices, la desigualdad triangular nos dice que el costo de hacer eso, de ir pasando por altos vértices, lo que hace es acortar el, el costo, disminuir el costo o mantenerlo igual en el peor de los casos. Y por lo tanto tenemos que ese ciclo tiene costo menor. O sea, tenemos que el T asterisco es menor, en realidad probablemente menor o igual que el C asterisco, que el costo del paseo de nuestro amigo el vendedor, que es menor o igual que el costo que estamos obteniendo nosotros como con nuestro algoritmo más o menos a lo bruto que estamos haciendo, que a su vez es menor o igual que 2 veces el costo del árbol recubridor mínimo que hemos visto antes, básicamente por la desigualdad triangular que nos estamos soltando cosas. Y por la misma desigualdad que teníamos aquí al principio, el 2t asterisco que tenemos acá es menor que 2c asterisco. O sea, tenemos que c partido por c asterisco es menor que 2 y tenemos la cota que habíamos prometido. Nuevamente, la heurística obvia de ir siempre al más cercano que no se ha visitado aún puede comportarse arbitrariamente peor. Pero en la práctica da resultados razonables. O sea, si realmente requieren resolver este problema, la primera cosa que se me ocurriría hacer sería usar la heurística de visita al más cercano no visitado aún. Si es que me presionan y quieren obtener una solución mejor, me iría por el algoritmo que acabo de plantear recién. Nuevamente, si lo analizan con un poquitito de detalle, se dan cuenta que ese algoritmo que planteamos recién también es un algoritmo aleatorizado. Si en el árbol recubridor mínimo es un árbol, ¿cierto? Para empezar a pensar en un recorrido en preorden de ese árbol, tengo que poner uno de los vértices como raíz. Ahí ya tenemos que tomar alguna elección. Si la tomamos arbitrariamente, vamos. Enseguida, los hijos en el árbol de un vértice dado no tienen un orden particular, puedo elegirlos en cualquier orden. Y el orden en que los elija ir visitando, obviamente va también a alterar el resultado que va a obtener como costo del paseo del vendedor viajero. O sea, nuevamente tenemos un algoritmo aleatorizado, aunque no queda tan claro, digamos, de buenas a primeras de que así es, mirándolo simplemente. Así que también ahí vale la pena, si es que queremos ponernos complicados, de correr el algoritmo varias veces y quedarnos con las mejores opciones que quedamos, que obtengamos. El problema es vertex cover. El vertex cover, set cover. El problema de set cover es dado un conjunto universo finito U y una familia finita de subconjuntos. Bueno, tiene que ser finita, no puede ser infinita, por eso no se repetirían. S sub I, tal que la unión de todos los subconjuntos da U, donde los S sub I no necesariamente son disjuntos. Se busca la colección de S sub I mínima, tal que en su conjunto los den U. Si son disjuntos, en realidad el cuento no tiene mucho chiste, es cosa de tomarlos todos. El punto es que lo que hacemos es que hay conjuntos en común, ¿sí?
Esta clase de problemas ocurre, por ejemplo, si es que el día de mañana se le ocurrieron a la Santa María, por ejemplo, no sé, por hacer una encuesta a todos los alumnos de la universidad y para eso buscan el número mínimo de ramos en los que tendrían que anunciar esto para que todo el mundo se entere. Cada ramo, en el fondo, los estudiantes de un ramo son los S sub I, y lo que buscamos entonces es el conjunto mínimo de ramos que incluya a todos los estudiantes de la Santa María. ¿Sí? La solución obvia de avisar en todos los ramos, por alguna razón, lo estamos considerando como poco viable. El problema Vertex Cover, como lo vimos en su oportunidad cuando hicimos la reducción del caso en informática teórica, en el caso particular, en el cual los conjuntos son todos conjuntos de tamaño 2. Los conjuntos son los arcos del grafo. La misma estrategia que teníamos en ese caso no la podemos aplicar acá porque acá los conjuntos son de tamaño diferente. Una heurística plausible es la estrategia voraz de elegir en cada paso aquel subconjunto con más elementos que aún no se han considerado que nos agrega al conjunto que estamos armando. ¿Sí? Esta heurística se le puede engañar, como muestra la figura. Si ustedes se fijan, ahí tenemos, bueno, están todos los conjuntos indicados, digamos. El punto es que la estrategia voraz lo que haría sería elegir primeramente el conjunto de 8 elementos que tenemos acá, el de acá. Después nos están quedando 6, de los cuales va a elegir este conjunto de 4 de acá. Y se queda entonces forzadamente con los 2 restantes, con lo cual estamos armando una solución al problema que tiene 3 conjuntos. Pero como ustedes son ojos de lince, se dan cuenta que la solución es simplemente tomar el conjunto flaco de arriba y el de abajo, con lo cual terminamos con 2 conjuntos que cubren el cuento completo. ¿Sí? O sea, es una heurística plausible, pero no me garantiza realmente dar la solución óptima. Este ejemplo lo podemos extender a 2 conjuntos de 2 a la n-1 para cualquier n y los respectivos de conjuntos de 2 veces 2 a la k que intersectan como en el caso de arriba, a mitades, similar a lo que estábamos haciendo en la figura. ¿Sí? Y tenemos entonces exactamente el mismo lío. No hay límite a la cota de razón del algoritmo voraz, o sea, mientras más crece el n, más crece la cota de razón. ¿Sí? Bueno, antes de realmente obtener el resultado, que básicamente usa lo que acabamos de hacer acá también, vamos a recordar una cota importante. Para todo c mayor que 0, 1 menos 1 partido por c a la c es menor o igual que 1 partido por e. La demostración es que para todo x es 1 más x menor o igual que e a la x. Son iguales para x igual 0 solamente. Si sustituimos x menor x menos 1 partido por c, nos resulta lo que tenemos ahí arriba, básicamente. Y elevando a la potencia tenemos lo que estamos prometiendo. Problema. El algoritmo voraz para vertex cover tiene una cota de razón a lo más logaritmo natural de m, donde m es el tamaño del conjunto universo. O sea, acá la cota de razón, a diferencia de lo que estamos teniendo para TSP delta, crece con n. ¿Sí?
Bueno, demostración. Se hace el tamaño del set cover óptimo y se hace el tamaño del set cover entregado por el algoritmo voraz -1. El -1 es para que el álgebra que viene después salga más limpia. Vamos a mostrar que G partido por C es menor o igual que el logaritmo natural de M, lo que no es exactamente lo prometido, pero está bastante cerca, no está demasiado lejos. Cuando se inicia el algoritmo voraz, tenemos M0 igual M elementos a cubrir. ¿Sí? Sabemos que hay una cobertura de tamaño C, la cobertura óptima, con lo que por el principio del Palomar tiene que haber al menos un conjunto de M0 partido por C elementos. Si no es así, no alcanzamos a cubrir el conjunto completo con C elementos, obviamente. Al elegir el conjunto más grande, el algoritmo voraz elige un conjunto con al menos M0 partido por C elementos, porque al menos hay uno de esos, digamos, el más grande tiene que ser mayor que ese número. Y por lo tanto, la cantidad de elementos que nos quedan por cubrir son M1, que es M0 menos M0 partido por C, que es M0 multiplicado por 1 menos 1 partido por C, después de una primera ronda. Al mismo razonamiento podemos aplicarlo solo a los M1 elementos que van quedando y así sucesivamente. Y por lo tanto, si aplicamos esto G veces y cada vez se cubre al menos una fracción menos 1 partido por C de los elementos que restan al final del algoritmo voraz son a lo más M1 menos 1 partido por C elevado a G, después de G rondas. ¿Sí? El valor máximo de G, para el cual queda al menos un elemento sin cubrir, está dado, digamos, por esa desigualdad. Y esa desigualdad de allí la podemos escribir como M1 menos 1 partido por C a la C, G a la C. Si aplicamos nuestro lema, eso es lo mismo que decir que 1 es menor o igual que ME a la menos G partido por C, multiplicando por E a la G partido por C y tomamos dos logaritmos, tenemos finalmente la cuota que habíamos prometido nosotros inicialmente. ¿Sí? Y en el fondo, si revisan lo que hizo nuestro contraejemplo que habíamos armado, de que el algoritmo voraz no siempre entrega el óptimo, en el fondo, ahí tenemos un caso en que esta cosa resulta lo más ajustado posible. No resulta exactamente eso, digamos, pero anda cerca. ¿Sí? En la práctica, esta cota resulta ser demasiado pesimista. O sea, en el fondo, la cota, estamos haciendo algunas aproximaciones en la cota que no son demasiado ajustadas, que digamos. Y por lo demás, ¿cómo se llama? Los conjuntos digamos, que nos dan, los conjuntos que se presentan en la práctica con los que uno anda jugando, en general no son tan feos como esta cosa que tenemos acá. Suelen ser un poquitito más razonables. ¿Sí? Y el algoritmo en realidad da una cota, da un resultado mejor que lo que nos dice la cota. Por lo menos la cota tiene la gracia que crece con N, pero no crece en forma espeluznante, ni simplemente no hay cota, como en el caso de TSP a secas. El problema de Knapsack es otro problema NP completo importante. Recordamos que esto se refiere a que tenemos una mochila de capacidad M, tenemos N objetos, el objeto I tiene peso P sub I y valor V sub I. Buscamos el conjunto de objetos que da el valor máximo y que no sobrepase la capacidad de la mochila.
Vamos a suponer además que tanto m como los p sub i son números enteros para, bueno, simplificarnos la existencia. Entonces este problema lo podemos plantear como un problema de programación lineal entera, máximo x sub i, v sub i, tal que x sub i, p sub i sea menor o igual que m, donde los x sub i son valores tomados entre 0 y 1. ¿Sí? La estrategia voraz del problema continuo que nosotros estudiamos cuando hablamos de algoritmos voraces, acá no funciona. Y aquí tenemos un contraejemplo que podríamos haberlo planteado antes también. Supongamos que tenemos dos objetos, P1 de peso 1, o sea, objeto 1 de peso 1 y valor 1 más epsilon, objeto 2 de peso m y valor 2 de valor m también, o valor que ustedes quieran, da lo mismo. Nuestro algoritmo voraz va a elegir el objeto 1, que tiene valor 1 más epsilon, o sea, v partido por p, 1 más epsilon. En cambio, el objeto 2 tiene valor partido por peso 1. El primero se ve mejor, agregamos eso, y el valor que estamos obteniendo es 1 más epsilon. En cambio, el valor que podríamos obtener eligiendo el segundo objeto, no el primero, es m, que es prácticamente m veces mayor. ¿Sí? En realidad, ya que estamos en eso, el valor puede ser cualquier constante veces m, digamos, mientras sea mayor que m, da lo mismo. Y la cota de razón que da nuestro algoritmo voraz nuevamente no tiene límites. Vamos a discutir cómo se podemos obtener un esquema de aproximación polinomial completo, que es polinomial también en el 1 partido por epsilon, que no es precisamente lo normal. La idea central es redondear. O sea, básicamente si v, el valor total, es la suma de todos los valores, sabemos que hay un algoritmo de programación dinámica. Vean el capítulo del caso del apunte, creo que ahí se desarrolla incluso el algoritmo, que resuelve el problema en tiempo u de n v mayúscula. Maravilloso, dirán ustedes. Sí, pues el problema es que v es la suma de los tamaños de los objetos y eso no es polinomial en el tamaño de la entrada, es exponencial. ¿Sí? Si damos los datos de entrada en una representación eficiente como corresponde, como números binarios, el largo de v sería algo así como el logaritmo de v, y eso es exponencial en el, o sea, v es exponencial en el tamaño de los datos. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos tomamos un epsilon y definimos un valor prima del objeto i como el piso de esa cosa. En el fondo lo que estamos haciendo es, por ejemplo, aproximar al décimo inferior, digamos, tomando unidades de 100 o una cosa de esa clase. Podemos entonces ejecutar el algoritmo de programación dinámica para obtener la solución óptima o prima al problema modificado con los b'. El costo de eso va a ser u de n v'. Sabemos que el valor el valor total, digamos, va a ser menor o igual que n veces el máximo sobre i de los v',
que es menor que n cuadrado partido por epsilon, ¿sí? Por como habíamos definido los v'. Y está claro que el valor óptimo que obtenemos va a ser mayor que el máximo valor, que es a su vez mayor o igual que n partido por epsilon. Después de redondear, todo conjunto de objetos pierde a lo más k menor que n en valor. O sea, cada objeto pierde a lo más pierde a lo más 1 en valor al redondar hacia abajo, digamos, con lo que por lo anterior es a lo más epsilon veces o', ¿sí? Y entonces tenemos que para epsilon mayor que 0, la absolución óptima de la instancia redondeada tiene valor al menos 1 menos epsilon opt, o sea, la cota de razón que tenemos es 1 partido por 1 menos epsilon, que es más menos 1 más epsilon, si el epsilon es chico. La demostración, en el fondo, es jugar con las desigualdades que tenemos para los distintos tamaños de las cosas, ¿sí? Y llegamos finalmente a la conclusión de que nosotros estábamos esperando. Y si ustedes se fijan, el esquema redondeo nos da un algoritmo que entrega una solución de valor 1 menos epsilon opt en tiempo o de nq epsilon, partido por epsilon. Es realmente un FPTAs. O sea, todas las opciones que nosotros habíamos planteado inicialmente de que hay algoritmos que no se, o sea, problemas que no se pueden aproximar de forma polinomial, salvo si P es igual a NP, problemas para los cuales hay algoritmos, en realidad algoritmos bastante simples, como ustedes ven, que garantizan una cota de razón constante. Tenemos otros casos en los cuales hay algoritmos que me garantizan una cota de razón que va variando con n, pero en forma relativamente lento. Esa dependencia en el fondo es fija, o sea, no tenemos cómo incidir sobre eso. Y tenemos también la situación que habíamos planteado de que exista un PTAs o un FPTAs, que a primera vista suena un poquitito traído las mechas, que exista esa clase de cosas, o sea, cómo me puede estar pidiendo esto aquí. Pero acá tenemos un ejemplo claro de que hay situaciones donde eso se cumple, o sea, yo puedo en el fondo mejorar la aproximación que da mi algoritmo por la vía de ajustar en el fondo el epsilon del caso y hacer que el algoritmo a cambio de obtener un mejor resultado tenga que trabajar más, ¿sí? Bueno, lo que hicimos nosotros entonces fue definir algoritmos aproximados y cotas de aproximación y jugamos con esas cosas, definimos varias opciones de situaciones, lo que acabamos de lo que les acabo de comentar al respecto. Estudiamos algunos casos, vimos cotas que se comportan distintos con respecto a las cotas, las aproximaciones que podemos obtener. Vimos que cómo obtener esas cotas en el fondo es partir con alguna idea de cómo podría funcionar algún algoritmo razonable para hacer la pega o no tan razonable como el bastante tonto algoritmo que tenemos para Vertex Cover, y tratamos de encontrar una cota de cómo se comporta ese algoritmo en la situación concreta, en la situación general, tratando de encontrar cotas que nos acoten en el fondo el comportamiento del algoritmo. ¿Sí? El caso más bonitos, digamos, en realidad, como el caso del vendedor viajero a secas, podemos incluso demostrar que obtener una cota mejor que X
trata es un problema NP completo o cosas de esa clase. Vimos cómo podemos en el fondo encontrar cotas para la razón del caso para algunas heurísticas que por lo menos nos da una idea de por dónde anda la solución y si nos conformamos con una ruta del vendedor viajero que nos cuesta a lo más el doble de la ruta mínima, nos daremos con una piedra en el pecho. ¿Sí? El problema realmente es muy complicado. Y finalmente, para demostrar que todo este cuento de los esquemas polinomiales y toda esa historia no es simplemente una fantasía, demostramos que un problema particular, un problema Knapsack, que es bastante común, importante, tiene una solución, tiene un FPTAs en el fondo. ¿Sí? Bien, con esto terminamos con nuestra perorata del día. Quisiera dedicar el día jueves a una rápida revisión de lo que hemos hecho durante el semestre. Si es que no hay más comentarios, quedamos hasta acá por hoy día. Bien, nos vemos entonces, ya que no hay nadie que quiera comentar nada, y nos vemos el día jueves. Próxima semana, semana de Navidad, ya tengo algunas actividades personales y además la materia como tal ya como que se me acabó, así que lo más probable es que la próxima semana, la próxima semana lo más probable es que no haya clase, así que pasen una feliz Navidad. Bueno, eso se los puedo desear el día jueves para despedirme ya de este año y nos veremos entonces después. Chao, chao.